El sociólogo Harold Garfinkel es uno de los promotores clave de la tradición fenomenológica en la sociología estadounidense. Nació el 29 de octubre de 1917 en Newark, New Jersey, y trabajó en Harvard bajo la dirección de Talcott Parsons, y en la Universidad de Princeton conoció a Gregory Bateson, Paul Lazarsfeld, entre otros. Para 1952 publica su tesis La percepción del otro, un estudio de orden social. Dos de sus grandes influencias fueron, por un lado, la de Talcott Parsons con sus estudios sobre el orden social, las relaciones sociales y el comportamiento, y por otro, la de Alfred Schultz con sus conocimientos y estudios sobre la fenomenología. También ha publicado varios libros en su vida, pero es más conocido por el libro Estudios de la etnometodología, que fue publicado en 1967. En 1987 se convirtió en profesor emérito de la Universidad de California hasta su fallecimiento, el 21 de abril del 2011 con 93 años de edad. El trabajo de Garfinkel representa la perspectiva importante para el estudio empírico de las actuaciones del ser humano dentro de su vida cotidiana, que posee un sentido común dentro de un escenario concreto, lo que para él significa una sociedad corriente e inmortal. Es decir, de estas situaciones, él toma lo más importante de lo conductual y laboral, dígase la vestimenta, la comida, las costumbres, el lenguaje, entre otros. Finalmente, le dio mucha importancia al lenguaje natural, para que el ser humano pudiera hablar, escuchar y presenciar la producción y realización objetiva de la vida social. Este lenguaje natural tenía elementos no lingüísticos, es decir, que formaban parte de la comunicación interpersonal, como por ejemplo, la superación de la persona en el momento de ser interrumpido durante una conversación o la necesidad que tenemos de cambiar turnos en una conversación, entre otras situaciones. Aunque comenzó sus trabajos a fines de los años 40, los denominó etnometodología en los años 60, proponiendo que los hechos sociales no sean considerados como objetos, sino como realizaciones prácticas. Su concepto pretende describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como una realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Hay expectativas que están organizadas según las experiencias que el ser humano construye dentro de su cultura. Y aquí es donde Garfinkel nos explica ciertas definiciones que hay que tener presentes. La reflexividad, que consiste en tomar conciencia de lo que se dice y hace durante una situación social. La explicación, que es el proceso por el cual las personas dan sentido al mundo. La indexicalidad, donde las palabras son indicativas de un contexto concreto, es decir, van más allá y por lo tanto el significado es local y no se puede generalizar. Los principios, etcétera, que establecen que todas las instituciones implican aspectos incompletos que los participantes deben rellenar para que la situación prosiga. Y finalmente, la accountability, que es un apartado donde se justifica la acción dentro de un contexto, y es aquí donde se generan las realizaciones prácticas y los procedimientos para hacer explicables los procesos sociales. Garfinkel establece que estas acciones e interacciones se producirán luego de que los individuos que participen en ellas le otorguen y construyan un sentido y cierta necesidad. Garfinkel realizó experimentos sociales, también denominados experimentos de ruptura. Principalmente los hizo en lugares no institucionales como lo son el hogar, y más tarde los hizo en lugares institucionales como lo son los juzgados, las clínicas, entre otros lugares, para entender el modo en que las personas realizaban sus trabajos en su vida cotidiana. Experimento número 1. Entrevista de acceso a la Facultad de Medicina. Garfinkel se puso una bata blanca y se hizo pasar por el personal de selección de acceso a la universidad y entrevistó a 28 estudiantes. Al principio les realizó las preguntas pertinentes sobre sus estudios y currículum, y más tarde les preguntó a cada uno si estaban interesados en escuchar una grabación de una entrevista real como la que acababan de realizar. Todos aceptaron al mostrarse interesados, pero para su sorpresa, la grabación exponía a un aspirante grotesco que se expresaba con un lenguaje vulgar y coloquial, así como también tenía una actitud evasiva y contradictoria con respecto al entrevistador. Finalmente, Garfinkel le pide a los aspirantes que diesen su opinión sobre el entrevistado, y en general la respuesta fue algo negativa. A medida que él escuchaba sus opiniones, les portaba datos ficticios con respecto al estudiante.
Conclusión. Solo 25 de los 28 estudiantes se creyeron el experimento. La mayoría decía que este muchacho era de clase baja y el profesor les decía que era hijo de un gran empresario. También decían, este muchacho se nota que no es profesional o que es de notas muy bajas, y el profesor decía todo lo contrario. En vista de esto, los estudiantes trataban de arreglar las incongruencias para darle sentido a la situación. Trataban de normalizar una ruptura que ya se había creado. Experimento número 2. Regateando en los comercios. Garfinkel le pidió a 68 alumnos que regatearan el precio de alguna mercancía que desearan comprar en una tienda normal, donde esto no es habitual. El primer grupo de alumnos debía realizar un solo intento, mientras que el segundo grupo debía realizarlo hasta 6 veces. Como resultado, el 20% del primer grupo que hizo un solo intento de regateo se rehusó a realizar el experimento, mientras que en el segundo grupo solo el 3% lo abortó. La mayoría sintió incomodidad a medida que se acercaba el momento de regateo con el vendedor. Sin embargo, aquellos que realizaron los 6 intentos comentaron que en el tercero ya no se sentían tan incómodos, sino que al contrario, lo volverían a realizar. Experimento número 3. Rompiendo el espacio vital. Se propuso a 79 estudiantes que en el transcurso de una conversación corriente con algún familiar o amigo, sin importar el sexo y la edad, exceptuando a niños, los jóvenes se fuesen acercando al rostro de su conocido, rompiendo el espacio común. Como resultado, las víctimas del experimento consideraron esta acción como un acercamiento de intención sexual, así que su reacción normal fue apartarse del rostro del otro. En efecto, fue más pronunciado en los hombres que en las mujeres, y la negativa de esto fue que luego de que los estudiantes intentaran restaurar la situación diciendo que era un experimento de la clase de sociología, el afectado no lograba aceptarlo del todo, por lo menos no tan rápido. La conclusión es un poco evidente. Ante una conversación debe existir una proximidad que toda persona debe respetar, porque de lo contrario el pensamiento normal es esta persona quiere algo conmigo, ya sea un beso o algo netamente sexual. Esto quiere decir que de cierta manera la sociedad tiene un tabú con el sexo. Pero no obstante con eso, lo que sucede es que luego de esta incomodidad, la ruptura es difícil arreglarla. ¿Qué influencia o impacto tuvieron sus estudios? Su teoría fue necesaria para concretar un desafío radical a la sociología funcionalista, y su impacto o influencia tuvo como consecuencia que otros interesados en el tema decidieran estudiarlo y generaran otros aportes o críticas. Así como también causó que los estudiantes entendieran el por qué suceden los hechos y el por qué el ser humano reacciona de la manera que lo hace, a pesar de haber sido mediante situaciones muy incómodas. Actualmente, los métodos tradicionales, tanto cuantitativos como cualitativos, dejaron de convencer a los etnometodólogos, de manera que su impacto directo en la sociología se ha ido diluyendo. ¿Qué importancia tiene hoy día los conocimientos desde la perspectiva de estudiantes en comunicación social? Los estudiantes de comunicación social están en constante contacto con las personas y deben saber cómo generar el movimiento de masas. También tienen que saber cómo transmitir una información o cómo persuadir a las personas. Así que al adquirir conocimiento sobre la etnometodología podremos aprender a analizar a la audiencia, a los grupos y a las personas a tratar, de acuerdo a su cultura, para saber qué decir y cómo decirlo, y así evitar las rupturas. ¿Actualmente se podrían observar sus aportes en Latinoamérica? La cultura, siendo un conjunto de conocimientos que pasan de generación, logra ir evolucionando, cambiando o modificándose, formando una identidad gracias a la diversidad cultural que puede existir dentro de una sociedad. Latinoamérica no se escapa de esta situación, y lo podríamos ver en las distintas lenguas que podríamos escuchar en la calle, e incluso en el rico patrimonio artístico y cultural que refleja tal variedad. Hay leyes, hay reglas, hábitos, acciones y costumbres que entre una cultura y otra podrían causar una ruptura. Sin embargo, gracias a la constante interacción que hay entre los diferentes individuos y grupos sociales que existe dentro de esa sociedad latinoamericana, existe
la posibilidad de analizar el por qué un grupo social actúa de una manera o habla de una manera, y nos ayuda a saber cómo tratarlos para evitar las rupturas. Si desea extender los conocimientos recibidos, por aquí les dejo los links.